Se van a cumplir el 23 de abril 50 años de la fundación del Partido de la Revolución Venezolana, Utopía Tercer Camino. Esa fecha fue tomada después de un conjunto de reuniones que venían desde el 65, cuando comienza el buró político a reaccionar contra las tesis que planteaba el Frente Guerrillero José Leonardo Chirino. Es decir, en el Frente Guerrillero José Leonardo Chirino fue rechazado en una asamblea de guerrilleros, la mayoría, no todos por supuesto, la tesis del Partido Comunista de liquidar las guerrillas en toda Venezuela. Pero esa tesis de la montaña estaba acompañada por el que para entonces era secretario general del Partido Comunista en el Distrito Federal de Caracas, cuyo nombre todavía no diré, murió muy joven, y por Malaver, que era el segundo dirigente. El muchacho murió joven y asume Malaver, de tal manera que se funden dos fuerzas: Frente Guerrillero José Leonardo Chirino y el Partido Comunista en Caracas. Esto tiene una trascendencia porque era una tesis política la que se planteaba. Es decir, el Partido Comunista asumió la posición de la mayoría de los partidos comunistas que se sumaron a cortar la guerra de guerrillas en todas partes, porque era el acuerdo el que había llegado Khrushchev con Kennedy después de la crisis de los misiles. Todos los partidos se fueron retirando poco a poco. De tal manera entonces que vino la expulsión del Partido Comunista contra un grupo de nosotros, y con Fabricio Ojeda a la cabeza, es bueno señalar esto, y como con 10 o 15 oficiales de las Fuerzas Armadas que venían militando y habían participado, unos en Carúpano, otros en Puerto Cabello, y otros habían participado clandestinamente y no habían sido detenidos. Pero eran acompañados por una fracción de intelectuales donde se encontraban Fruto Vivas, Ibrahim López García y otro grupo de los fundadores del Partido de la Revolución: Ángel J. Márquez, Priscila López y el grupo de jóvenes, donde estaban un grupo de muchachos teóricos de mucha importancia. El nacimiento del PRB tiene dos fases trascendentales. La primera es que nos llamábamos herejes porque era como una reacción frente a lo que era el sovietismo, es decir, lo que se llamaba la Iglesia Soviética. Eso era para comparar que los herejes hace unos años rompieron con Roma, pero no rompieron con el cristianismo. La segunda fase nuestra viene cuando dijimos somos utópicos. Ya era entonces, ya no herejía, era utopía. Herejía, utopía, los dos funden y continúan con un proceso de deslastrarse del marxismo-leninismo, mas nos acusaron de trotskistas, nos acusaron de maoístas, nos acusaron de anarquistas, etc. Lo importante era que dijimos, para una nueva civilización que viene contra el capitalismo de Estado y contra el capitalismo privado, se hace necesario un nuevo pensamiento filosófico y la creación de estructuras partidistas que no sean el partido, y la creación de una fórmula de ir a la lucha armada que incorpore al pueblo como factor fundamental. Es decir, no se trata de enfrentar solo una guerrilla, sino que hay modelos de guerrilla
como puede ser la guerrilla ecológica, que a veces no necesita llevar armas y se enfrenta nada menos que al modelo de energía fósil, petróleo, gas y carbón. El Partido de la Revolución Venezolana se une a otras fuerzas con la misma corriente en el mundo entero. Es cierto, y tenemos que decirlo, que nos reunimos con hombres como John Mattei, francés cineasta, con tendencia anarquista avanzada. Nos reunimos con grupos de la teología de la liberación y nos reunimos con sectores de la indianidad. La indianidad ha sido un factor determinante en la lucha contra el capitalismo en América Latina. De tal manera entonces que el Partido de la Revolución Venezolana transita entonces una etapa de guerrilla urbana y rural y una etapa de vinculación con la Fuerza Armada. Es decir, venimos vinculados antes de ser Partido de la Revolución con la Fuerza Armada desde antes de Carúpano y Puerto Cabello. Al mismo tiempo, pudimos establecer aquella concepción de que en Venezuela se produciría una insurrección combinada. Insurrección combinada era que se combinaban el periodo de la liberación, que lo separaban los antiguos luchadores rebeldes del mundo entero, y luego venía el periodo del socialismo. Y dijimos tanto Fabricio, la revolución venezolana y de América Latina serán liberación nacional y socialismo simultáneamente. Luego cambiamos el nombre de socialismo para diferenciarlo del socialismo de Estado soviético, que no pasó sino de ser un capitalismo bárbaro, dictatorial y fuerte. Esa concepción entonces le pusimos la independencia con la liberación, con una nueva civilización. Es decir, eso es lo que está planteado. Ahora, pasamos no a la legalidad, sino que pasamos a la vida pública, porque los del PRB han seguido sufriendo la represión en todos los terrenos. Hoy en día, el Partido de la Revolución Venezolana tiene un sentimiento ya discutido con todos sus militantes, que viene una etapa gloriosa, que viene una etapa espectacular, que viene un momento trascendental. ¿Por qué? Porque fracasó el pacto de punto fijo, que es el capitalismo tipo occidental norteamericano, y fracasó el marxismo-estalinismo que impuso Chávez y Maduro. Esas dos corrientes fracasaron, y ahora se crea la perspectiva de una tercera fuerza, pero no es una tercera fuerza cualquiera, no, es una tercera fuerza mundial trascendental que no caminará por el capitalismo tradicional estilo norteamericano, ni por el capitalismo estilo soviético de 1917, por donde está anclado este gobierno de Maduro y donde estuvo anclado el gobierno de Chávez. Se va a abrir esa fuerza, estamos en esa perspectiva. Viene evidentemente un problema de una nueva civilización que es para todo el mundo. Fíjense ustedes, ante el fracaso de lo que se llama el capitalismo en Europa, del capitalismo tradicional, empieza a resurgir de nuevo el fascismo hitleriano, el fascismo de Franco en algunas ciudades y en algunas partes del norte de Europa. Y en América Latina tenemos los ejemplos de Perú, tenemos los ejemplos de otras partes de América Latina, a donde las clásicas dictaduras ligadas a lo más atrasado de la reacción mundial empiezan a resurgir. Por eso es que podemos decir que la corriente popular que abarca a distintas fuerzas es una gran alianza de fuerzas emancipatorias para lograr una nueva civilización. Ahora nos preguntan, ¿y cómo es una nueva civilización? Plantémoslo, es la ruptura con la Ilustración, que tiene 400 años gobernando. La Ilustración nace en Francia como un poderoso y extraordinario movimiento libertario. Derrota a los reyes,
se impone a los reyes, los va derrotando en toda Europa y se impone la Ilustración, pero el capitalismo llegó a su fase superior de neoliberalismo y con esa etapa del neoliberalismo entró en crisis total. Se trata ahora de suplantar esta civilización que es de capitalismo privado y de Estado por una nueva civilización. Pero ¿cuáles son los paradigmas de la vieja civilización para derrotarlo? Porque hemos dicho que es confrontación de valores contra valores y no una lucha cualquiera. En Rusia la lucha de clases derribó al capitalismo bancario, al capitalismo de la tierra y al capitalismo comercial, pero le robó al capitalismo sus valores y por eso se convirtió en capitalismo de Estado. Y de lo que se trata es de suplantar esa civilización del capitalismo en su conjunto, y eso requiere derribarle un factor determinante, que es el factor energético. El capitalismo ha vivido desde la máquina de vapor hasta nuestros días con la energía fósil, petróleo, gas y carbón. Y precisamente es una revolución mundial porque el petróleo, el gas y el carbón constituyen el factor del 75% del recalentamiento global, de la destrucción del hombre y de la naturaleza. Es allí justamente donde decimos que viene una nueva civilización, pero hay que ir con esa tesis de confrontación de valores contra valores, derrotar los valores que nacieron hace 400 siglos por nuevos valores de convivencia. Por eso lo que hoy se puede llamar, y hay que decirlo con franqueza, la energía natural de aire, del sol, de la tierra y otras energías, y va a venir la energía del hidrógeno, como ya lo han previsto grandes científicos, va a derrotar lo que se llama el fundamento principal de esta civilización, porque después está el Estado, de verdad, después están otras cosas más que son determinantes para ese capitalismo mundial, para esa civilización de la industrialización. El tercer camino tiene ahora la necesidad de ir a la creación no solo de una derrota de este gobierno, es impedir también el triunfo de lo que se llama la MUD, que constituye un factor pro-norteamericano. Es decir, hay dos enemigos ahorita: este gobierno prorruso y la MUD, que es pro-norteamericana. Se trata de abrir la tercera fuerza, el tercer camino, con fuerzas militares, con fuerzas indígenas, con fuerzas populares, los profesores universitarios, los estudiantes. Tenemos que tomar en cuenta que Venezuela vive una crisis la más profunda que se conoce en 200 o 300 años, la más grande. Hay lo que se llama la liquidación total del proceso industrial, petróleo, gas, hay la liquidación del elemento eléctrico de Corpoelec, hay la liquidación de la agricultura, hay también el aparato de haber casi intervenido policialmente al sector de las Fuerzas Armadas Patriotas que existe y que nos va a acompañar en esta lucha para derrotar este gobierno. Y hay otro elemento de la crisis que tenemos que mencionarlo. Ya ustedes conocen lo de la escasez, lo del problema del desempleo, todo eso, pero hay un problema que es grave y hay que rescatarlo: el problema ético, moral. Este gobierno ha enseñado a la corruptela, al contrabando, a la droga, a violar todas las normas éticas que se le plantean al hombre, y por eso el PRB las incorpora como factores fundamentales para esta revolución. Pero es necesario plantearse que ahorita están resolviendo el problema entre rusos y norteamericanos, es decir, entre Putin y Obama, cómo resolver el caso de Venezuela, cómo resolver el caso de Venezuela junto con los cubanos también, y cómo resolverlo y en última instancia con la MUD y con el PSUV. Por eso al que no consultan es al pueblo, y nosotros llamamos que el único que hay que consultar, no para derrotar a Maduro y sacarlo por colombiano, no porque sacarlo por colombiano nos impide a nosotros la tesis clásica del PRB de que América Latina es un continente total, y un venezolano en México o en Perú o en Argentina tiene que ser de este continente y por lo tanto es igual. Por eso luchamos en la guerrilla por crear un solo ejército continental para derrotar el capitalismo en todo el continente. De manera que no es una tesis buena. Y la del referéndum y la de
cortar el periodo del presidente, esas son tesis de acuerdo por arriba. La única tesis de acuerdo por abajo es la huelga general, porque es la consulta al pueblo, y esa es la única que es válida para abrir el camino a la nueva civilización.